Estimados amigos y amigas, muy buenas noches. Como siempre, es un gran placer y un honor el contar con su compañía una vez más en un episodio de Aprender y Compartir, el programa de la Fraternidad de Profesionistas del Fútbol de México. Esta noche con la modalidad que hemos estado explorando en las últimas semanas. Después del terreno de juego, ¿qué sigue? Ser profesionista. Y precisamente esta noche tenemos la amable compañía de dos extraordinarios profesionistas que han crecido, se han desarrollado a través del fútbol americano en una variedad de ámbitos y que fundamentalmente son egresados del fútbol y egresados de una universidad, titulados. Y van a compartir con nosotros un tema interesantísimo y sobre todo de una gran relevancia para aquellos que empiezan a pensar en la planeación de un retiro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Así que es un honor recibir, por supuesto, a nuestra querida Gina. Gina Alonso, ¿cómo estás? Muy bien, un abrazo a todos. Excelente. Y mi querido Carlos Núñez, muy buenas noches, ¿cómo estás? José Juan, Gina, es un placer estar con ustedes. El placer es nuestro, por supuesto. Y amigos y amigas, como ustedes pudieron apreciar en la presentación de este programa, la trayectoria de Carlos y de Gina es muy rica, específicamente en el ámbito profesional. Les pedimos que hicieran un resumen muy breve, que ustedes ya apreciaron, y en este momento me encantaría que por favor lo ampliaran. Mi querido Carlos, por favor, platícanos un poco, porque evidentemente jugaste fútbol en preparatoria 4, eres cuatrero, en Escorpiones Rojos de Ingeniería, y en los Cóndores, 5 años en Liga Mayor como tackle ofensivo, teniendo la gran virtud de haber sido campeón nacional en 3 años consecutivos en Liga Mayor. Pero en el tema académico y profesional, por favor, platícanos un poco de tu trayectoria. Bueno, a la par de jugar fútbol americano, tomé la decisión de estudiar en la Universidad del Valle de México la licenciatura en Contaduría Pública, de la cual soy egresado, y tengo una vasta experiencia profesional de más de 40 años, que me desarrollé en despachos de consultoría, en la industria automotriz, en la industria editorial, en la industria del turismo y también en la de producción. Entonces, la verdad es que ha sido un reflejo de lo que aprendí, porque me llevó siempre a querer superarme. Es una satisfacción, como dices, después del fútbol, ¿qué sucedió? Pues tristemente terminé de jugar, pero me llevó a desarrollar una buena vida, a tomar excelentes decisiones y sobre todo, como lo hemos platicado en otras ocasiones, a formar la familia que hoy día tengo. Muchas gracias, mi querido Carlos. Y por supuesto, Gina tiene una trayectoria amplia como cronista de fútbol, siendo entre otras virtudes y logros la primera mujer que cubrió la NFL en México para el periodismo escrito, y cubrió muchos juegos de la NFL y la Liga Mayor en México. Es una experta en el tema, pero además tiene estudios de Derecho que ella cursó en la Barra Nacional de Abogados, y es también, igual que Carlos, licenciada en Contaduría, egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde además ha sido profesora. Y pues, Gina, danos un poco más de esta trayectoria profesional. Pues mira, cuando me recibí estaba muy chiquita, me recibí 7 días después de cumplir
22 años. Entonces, el tiempo fue muy benigno y pude aprovechar muchas áreas de la contaduría hasta que me fueron especializando en despachos, no un despacho especialmente, en Deloitte, Blender, Haskins & Sells, que ahora es Deloitte nada más. Me fueron especializando mucho en auditorías especiales, sobre todo se oye fuerte la palabra, pero es la verdad, es de fraude, de ocultamiento de recursos, de desvío de recursos, etcétera. Y en Estados Unidos está eso muy penado y aparte, pues aquí había muchas empresas, hay muchas empresas de Estados Unidos que auditaba el despacho. Y los últimos años, en una institución pública donde trabajé varios años, que también jubila personas que se alisten, pues me tocó investigar muchas actividades ilícitas respecto del otorgamiento de pensiones. Muchísimas gracias, Gina. Y amigos y amigas, para el ritmo de esta charla, Carlitos ha tenido a bien compartir con nosotros una extraordinaria presentación que nos va a ayudar a comprender cómo es este fenómeno en la toma de decisiones de planear el retiro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con la ley de 1973 y también, por supuesto, de una manera específica, un tema que es trascendente, la modalidad 40. Entonces, ¿qué tal si entramos directo en el tema, Carlos? ¿Qué hacemos cuando se acerca la edad para el retiro? Platícanos en qué consiste, qué debemos tomar en cuenta. Bueno, antes que nada, José Juan, Gina, a mí me gustaría comentar algo que debe ser muy importante en la toma de decisión o en la futura planeación del retiro. Normalmente, todos los que trabajamos en empresas privadas obtenemos durante la experiencia toda una serie de documentos. La famosa hoja rosa y otros documentos del Seguro Social que desafortunadamente no guardamos. Para iniciar una planeación de la pensión necesitamos tener toda una serie de documentos que emanan de diversas instituciones a la mano. Y si no los tenemos hay que empezarlos a buscar porque nosotros, como después lo comentará Gina, le tenemos que probar a las autoridades que tenemos toda esa documentación para tener derecho a gozar de una pensión. Entonces, por ejemplo, para podernos iniciar ese proceso de pensionarnos, tenemos que considerar cuando menos a 5 instituciones. Uno de ellos es la Afore, otro de ellos es el Instituto Electoral, otro de ellos es el Infonavit, otro de ellos es el RENAPO, casi nadie conoce el RENAPO, pero es el que emana la CURP, y la otra es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Todos estos instituciones generan toda una serie de bases de datos y los datos que tengan cada uno de ellos deben ser exactamente los mismos para que cuando iniciemos cualquier trámite podamos evitar cualquier negación a los servicios. ¿Cuáles son los documentos que debemos de tener siempre a la mano? El nombre, como aparece en el acta de nacimiento, tiene que estar en las 5 instituciones que acabo de mencionar. La fecha de nacimiento, la CURP de 18 posiciones, el RFC a 13 posiciones que incluye la homoclave, las semanas cotizadas en el IMSS, nosotros estamos obligados a bajar dentro de la plataforma del Seguro Social el reporte de semanas cotizadas para saber cuál es realmente nuestra historia laboral y que esté completa para poder iniciar cualquier trámite. Y por último, el domicilio debe de ser como aparece en el recibo del agua, en el recibo de la luz, en el recibo del teléfono o del predial. Siempre en cualquiera de esos tienen que ser los mismos.
Entonces, este es el inicio de una planeación para recibir una pensión con el Seguro Social. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa y recordar que debemos distinguir dentro del sistema de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social que hay dos grandes figuras. El régimen de 1973, de la ley del 73, y el régimen del 97 y posteriores. Entonces, para poder calificar a una pensión en los términos que nos compartirá Carlos y con los comentarios desde el punto de vista legal de Gina, se requiere que hayamos trabajado, que nos hayamos registrado y cotizado ante el IMSS antes de 1997. Correcto. Aquellos que lo hacen a partir de 1997 tienen un tratamiento diferente, con un esquema distinto que veremos en otra ocasión. En esta ocasión nos estamos concentrando en la ley del 73. Y Gina, tú tienes una experiencia muy nutrida en temas con el ISSSTE. Has litigado, has llevado algunas cuestiones legales en el sistema del ISSSTE, pero desde el punto de vista del espíritu legal y probatorio, tanto para el ISSSTE como para el Instituto Mexicano del Seguro Social, hay una responsabilidad para el derechohabiente, ¿verdad? Claro. Cualquier persona que reclama un derecho también tiene obligaciones. Esa es la parte que nosotros tenemos que cubrir como trabajadores en el momento en que nosotros hacemos el reclamo de un derecho. Y un derecho como la pensión es un derecho que además garantiza la seguridad social del trabajador durante sus años de sobrevivencia después de retirarse. Como dice Carlos, la documentación base que debemos de tener, siempre la tenemos que tener bien resguardada. Y si notamos un error, lo tenemos que corregir inmediatamente. ¿Por qué? Porque las bases de datos actualmente con la tecnología se han ido homologando. Unas se alimentan a otras. Probablemente existan en el momento de la captura de los datos, pudieron haber habido errores, pero también les dieron algún tiempo para corregirlos. Y cuando el error no nos recae a nosotros, sino el error es de la institución, a pesar de que el error no es de nosotros, nosotros tendremos que comprobarlos con la documentación necesaria. De estos errores se pueden aprovechar quienes manejan las bases de datos o personas que desafortunadamente se han dedicado a darse cuenta que los sistemas tienen irregularidades, tienen puertas abiertas de las cuales se pueden aprovechar para cometer un ilícito de obtener, en este caso, una pensión que no les corresponde. Muchas gracias, Gina. Y aquí, Carlitos, creo que nos puedes ayudar mucho a comprender. Regresaremos con Gina en unos minutos, pero ayúdanos a comprender específicamente qué recomendaciones debemos tomar en cuenta en este proceso cuando ya decidimos que queremos jubilarlos ante el IMSS. Bueno, hablando de mi propia experiencia, lo más importante y lo que me costó más trabajo en este camino es revisar el reporte de semanas cotizadas en el Seguro Social. Yo empecé mi labor profesional en 1985 en Cervecería Moctezuma y de 1992 hacia atrás, el Seguro Social llevaba, como decía Gina, las bases de datos en forma manual. A partir del 92 en adelante ya empezó a utilizarse la base de datos de su sistema y entonces en algún momento dado hubo una homologación. Pero en mi caso, las semanas cotizadas de 1985 y 86 no aparecían en mi reporte.
Eso me correspondían más de 100 semanas. Y para hacer un comentario adicional, cada 50 semanas representa en el pago de tu pensión 1,000 pesos mensuales. Entonces es muy importante que ese reporte lo revisemos y nos acordemos de todas las empresas en las que trabajamos y si el patrón estuvo cotizando por cuenta de nosotros. Entonces ahí regresamos un poco a la documentación de la que yo hablaba en esos momentos, porque debemos de guardar en algún cajón, en algún folder, todos esos documentos, porque es la única manera de probarle al instituto que tenemos todo. ¿Qué me pasó a mí? Me faltaban 2 años de semanas cotizadas, que era un monto importante. Yo me di la tarea de buscar toda la información de esas empresas, las famosas hojas rojas, y hacer un recurso en internet, en la página del Seguro Social, hay un apartado en donde te permite hacer este trámite, pones todos tus datos, subes los documentos y para el infortunio de todos nosotros ese trámite tarda 3 meses. Entonces tenemos que estar preparados antes de iniciar, porque si no, cada compostura o cada parche que tengamos que hacer nos va a llevar un tiempo en adelante. Eso que comentas, Carlos, me ha sucedido a mí. Al igual que muchos, hemos dejado hacia el final la revisión de documentos importantes. Y yo les puedo compartir, amigos y amigas, que justamente en esta semana fui a la subdelegación que me corresponde en Monterrey. Y resulta que yo inicié mi vida laboral en la Ciudad de México. Y me confié, dejé pasar muchos años, cambié muchos años mi residencia, estuve fuera del país, regresé, me mudé muchas veces. Y un buen día, hace como 3 años, no, perdón, hace 6 años, un compañero estaba jubilando y me dijo, oye, ¿tú cómo andas con tus temas del IMSS? Dije, lo desconozco, voy a checar. Y cuando pedí que me dieran una constancia de mis semanas cotizadas, me llevé la sorpresa de que solo aparecían las semanas de 1999 en adelante, lo cual automáticamente me descalificaba de la ley del 73 y mi número de seguridad social empieza con 85. Entonces empecé a pedir información y, para hacer la historia muy corta, me tardaron 9 meses diciéndome que no, que venía de México, que había que investigarlo en México. Y bueno, después de gestiones diversas, logré conseguir una constancia por escrito. Y ahora que estoy yendo a reiniciar mi trámite, porque justamente me inscribí en la modalidad 40 para jubilarme a los 61 años, 6 meses y un día, por recomendación de nuestro buen amigo Carlos, me llevo la sorpresa de que nuevamente siguen sin aparecer en el sistema electrónico esos años, a pesar de que tenía yo una constancia firmada por el IMSS. Entonces, Gina, ese tipo de prácticas de ocultar información, prácticamente de trucos, son comunes y hay todo un aparato alrededor de estas instituciones de seguridad social y de salud que muchas veces al derechohabiente le complican la vida en lugar de ayudarle, ¿verdad? Claro. De ese tipo de, a ver, en todas las instituciones que mencionó Carlos al principio de la charla, que participan en el caso del IMSS y también participan para el sector público en el ISSSTE, empezaron su vida como entidades, como entes sociales, en diferentes etapas. Se generaron bases de datos y obviamente el error humano es comprensible, pero del error humano se puede aprovechar las personas. Por ejemplo, las semanas de cotización que a ti te faltan se las pudieron aplicar a alguien que tuviera un nombre parecido al tuyo, un registro federal de causantes
que coincidiera con el tuyo, porque aunque no lo crean, coinciden muchísimos datos con eso, ¿eh? O sea, si es de verdad, no es mentira. Y desafortunadamente ellos tienen que hacer una búsqueda exhaustiva porque les genera responsabilidad. A los servidores públicos, porque también son IMSS, son servidores públicos, les genera responsabilidad la información que resguardan de terceras personas. También hay leyes que protegen la pertenencia y la privacidad de la información de terceras personas. Entonces, activar un procedimiento de búsqueda, activar un procedimiento en el que nosotros tenemos que probar lo que se supone que ellos deberían de tener, entonces es complicadísimo. Pero son este tipo de ventanas de las que desafortunadamente se aprovechan las personas que tienen la tentación, ¿no? Sin duda. ¿Qué les parece, Gina y Carlos, si compartimos con nuestros amigos y amigas brevemente una presentación que elaboró Carlos, en donde la gente puede apreciar un poco de lo que estamos hablando? Aquí pueden apreciarlo, ¿verdad? Sí, Sí, adelante. Aquí obviamente ustedes ya vieron los antecedentes de nuestros amigos. Y aquí vienen los objetivos de esta presentación, ¿verdad, Carlos? Si nos das un resumen de lo que nuestros amigos y amigas van a poder observar cuando terminemos esta charla, ellos tendrán en este mismo video acceso a esta presentación. Bueno, aquí los objetivos es realmente darles un pequeño conocimiento del camino que van a recorrer en el trayecto para obtener su pensión, ¿no? Entonces, debemos de recordar que tenemos, como lo decía Gina, tenemos derechos y con el Seguro Social son en dinero y en especie. Pues el dinero es la pensión o que te paguen por que murió alguno de tus derechohabientes, te pagan te dan una ayuda de 5,800 pesos mensuales por el funeral. También necesitamos conocer todos los requisitos y trámites que se deben hacer ante el IMSS. Y luego tenemos que hacer una planeación en el retiro y para ello el Seguro Social ofrece diversas modalidades para que lo podamos hacer y después al final conocer cuál es el funcionamiento básico de la modalidad 40. Muy bien, vamos a continuar. Insisto, esto lo van a tener, amigos y amigas, ustedes en el video que van a poder consultar sin problema, pero lo estamos avanzando aquí. Justamente nos hablabas, Carlos, de la información y las instituciones que participan y obviamente aquí vienen enumeradas estas instituciones que ya mencionaste, el Afore, el IFE, que ahora es INE, ¿verdad? Ahora es INE, el Instituto Nacional Electoral. El Infonavit, RENAPO y el IMSS. Los datos que tú ya nos compartías, por supuesto. Estos derechos pueden ser en dinero, pero también pueden ser en especie. Y aquí vi una tabla muy interesante. ¿Qué tal si nos la explicas, Carlitos? Bueno, aquí básicamente, tomando lo que acabas de poner en la lámina anterior, ¿cuáles son las prestaciones en dinero? La pensión, que todos la conocemos, la asignación de familiares. Por ejemplo, yo tengo a mi esposa, entonces me dan un porcentaje por ella. Tengo un hijo que todavía no cumple los 25 años y está estudiando, y entonces me dan un porcentaje por él. Si tuviera yo más hijos, me darían otro porcentaje por cada uno de mis hijos mientras estén estudiando, y si ellos tuvieran alguna discapacidad, por ejemplo, mi hermano Juan José es epiléptico desde que nació, entonces a mi papá le daban un porcentaje por tener al hijo y un porcentaje por la discapacidad de mi hermano. Entonces, con estos recursos se contrata la pensión, puede ser máxima, media o mínima. Luego hay algunos derechohabientes que tienen algún problema de discapacidad
Entonces tienen la de la pensión, más aparte la de la discapacidad. Tenemos, como ya lo habíamos mencionado, ayuda por gastos de funeral. Y todas las prestaciones en especie, está la asistencia médica, quirúrgica, farmacológica, los servicios de hospitalización, aparatos, prótesis, ortopedia, rehabilitación, y una que normalmente no se cumple, pero ellos la venden como trato amable y digno por parte de los institutos. Ahí es un poco difícil, a veces no estamos muy conformes con el trato que nos dan, pero si comprendemos que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene más de 60 millones de derechohabientes y no tenemos la infraestructura necesaria para atenderlos como es debido, pues ahí tenemos los problemas que luego podemos solventar por la acumulación de la gente en las clínicas y hospitales. Muy bien, aquí continuamos con requisitos. Es muy importante, por supuesto, los requisitos para poder solicitar la pensión por cesantía. ¿Qué significa cesantía, Carlos? Es cuando ya va a terminar tu periodo laboral, entonces tienes el derecho a pensionarte. Eso sucede entre los 60 y los 64 años. Y luego por vejez cuando ya cumples los 65 años. Aquí viene un tema interesante. Voy a hacer una pequeña pausa y regresar a nuestra pantalla amplia para entrar a esto que muchas veces desconocemos, Gina, porque la gente desconoce si se puede jubilar antes de los 60 años y qué porcentaje le toca si es a los 60 o a los 61 y así progresivamente hasta llegar a los 65, ¿verdad, Carlos? Platíquenos un poco de esto. ¿Cuándo es bueno? ¿A partir de qué edad me puedo jubilar en el Seguro Social y qué edades son convenientes? Aquí puede ser relativa la edad, pero también tenemos que considerar las necesidades del derechohabiente. En teoría, si haces una buena planificación, la mejor edad para pensionarse es los 62 años, 6 meses y un día. Porque en ese momento ya vas a alcanzar el 90% de tu pensión. A los 60 años el Seguro Social te da el 75%. Lo único que tiene que considerar la gente es que no es lineal. Porque si tú estás considerando que cotizaste por 10,000 pesos los últimos 5 años, 10,000 pesos mensuales los últimos 5 años, cuando te pensionas, tú crees que de los 10,000 te van a dar el 75%, entonces dices 10,000 por el 75% me van a dar 7,500 pesos. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque para pensionarse y te den el importe que estamos mencionando, requieres 3 requisitos. Uno es la edad, a partir de los 60. Otro es las semanas cotizadas, ya hablábamos de ese reporte. Y esta es la variable más importante, porque si no tienes muchas semanas, la pensión es muy baja. En la ley del 97, el mínimo para pensionarte son 500 semanas. El ideal para pensionarse son 2,000 semanas. Un término medio son 1,600 semanas y un término bajo que te da una pensión más o menos buena son 1,200 semanas. Muy bien. Entonces, tienes que considerar estas dos variables más el promedio de los últimos 5 años. Entonces, si en los últimos 5 años tuviste un salario alto de cotización, te tienes que asegurar que haya las suficientes semanas para que tengas derecho a una buena pensión. Sí, Gina. Vale la pena comentar que dada la presión fiscal que ejerce el monto de las pensiones a nivel federal en los presupuestos, la tendencia de las leyes que emanan de la federación, que hacen estudios desde diversas instituciones, desde el Banco de México, desde la planeación estratégica de la Secretaría de Hacienda, etcétera, se están promoviendo leyes que van a ir incrementando la edad paulatinamente para poder jubilarte.
Es muy fuerte la presión que ejercen a los presupuestos nacionales y federales las pensiones. Para desahogarlos, han pensado que los actuarios, los matemáticos, que los modelos deben de ir incrementando la edad de las personas. Entonces, siempre es recomendable acudir a expertos como Carlos para decirle, oye, esto, ¿cómo va a estar? En el ISSSTE lo hicieron de golpe y porrazo, aumentaron la edad y además pusieron una curva de crecimiento de edad. No sé en el Seguro Social, pero así está planeado, viene desde organismos internacionales hasta organismos de control de rector a nivel nacional. Qué interesante esta comparativa que nos das, Gina. Y la reflexión, Carlos, es actuar. Es, aparte de conocer, actuar acerca de nuestros derechos. Muchas veces la gente en la ignorancia deja de cotizar el salario que alguna vez tuvo, pensando que va a conservar un derecho, y si ganaba 10,000 pesos y de pronto gana 3 por un año, piensa que si vuelve a ganar 10, todo está bien. Y ahí pierde esa continuidad de sus 5 años últimos, Carlos, y afecta dramáticamente sus proyecciones de retiro, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Déjame complementar tu comentario, tu pregunta anterior. Cuando tienes 60 años, el Seguro Social te da el 75% y cada año aumenta un 5% hasta que llegas al 100% a la edad de los 65 años. A lo que te refieres es que si en un momento tú estuviste trabajando para el sector privado y de repente por alguna razón te jubilan porque llegó el final de tu periodo en esa empresa y ya llevas alguna edad, lo más probable es que o te contraten para seguir trabajando por honorarios, ya como, digamos, un consultor, y entonces uno como persona descuidamos la parte de la seguridad social. Entonces, el Seguro Social te permite hacer una solicitud de pensión siempre y cuando en los últimos 5 años hayas cotizado en algún momento. Pero si después de haber dejado de cotizar en un colegio, por ejemplo, y dejaste de cotizar 5 años, cuando quieres regresar a cotizar porque te das cuenta de toda esta problemática, entonces el Seguro Social te dice, nanay, porque, y te dice, hace 5 años que no me das un quinto, y entonces te rechazan el proceso de jubilación. Y entonces se siente feo. Entonces, ¿qué tienes que buscar? Buscar una empresa que te dé de alta en el Seguro Social, cuando menos por un año, para que después puedas retomar con una modalidad la continuidad de la búsqueda de tu pensión. Y justamente eso nos permite entrar a un tema que es muy importante, la modalidad 40. Es un tema central para planear el retiro. Y en mi caso, como les comentaba, la semana pasada estuve en la subdelegación que me corresponde y me inscribí a la modalidad 40. Es un trámite que me fue muy bien, fueron solo 2 horas. En la Ciudad de México tal vez haya subdelegaciones que nos lleve 4 o 5 horas, evidentemente por la cantidad de población que hay en la ciudad. Pero me llevó otras 2 horas la curiosidad de revisar cómo estaba mi informe de semanas cotizadas. Yo me registré y tenía la oportunidad de emplearme de inmediato, al menos un mes después de haber dejado de trabajar en mi último empleo, en el que estuve por 23 años, o bien darme de baja y entrar a la modalidad 40, en donde yo voy a estar pagando mis aportaciones al Seguro Social cada mes por el tiempo que yo determine. Y en este caso decidí 8 meses para tener mi pensión a los
61 años, 6 meses y un día. ¿Qué tal si, Carlitos, vuelvo a compartir para que amablemente nos expliques este tema, por favor? Bueno, aquí hablábamos al inicio que el Seguro Social tiene toda una serie de herramientas para promover las pensiones de los derechohabientes. La modalidad 33 funciona cuando, por ejemplo, tú estás inscrito en la modalidad 40, entonces te inscribes y se te otorga el servicio médico. Y de acuerdo a la edad, tú tienes que hacer un pago anual, que el más fuerte ahorita, según tu edad, son 14,000 pesos anuales y te obliga a tener a una persona. Por ejemplo, si tú estás casado, tienes a tu esposa, te puedes inscribir en la modalidad 33 y es para ti y para tu esposa, y por cada uno de ellos pagarías 14,000 pesos. Esto te da derecho a gozar del servicio médico y farmacia durante el primer año. Toda la hospitalización es hasta el segundo año, como si fuera el año de espera con una aseguradora de gastos médicos mayores. La modalidad 33 se creó hace poco, o se reforzó hace pocos años, para dar de alta al personal doméstico, y funciona como funcionas como si tú tienes una persona en tu casa que trabaja, tú la tienes que inscribir y tú pagas. Esta es la modalidad 34. Esa es la modalidad 34. Y funciona como si tú fueras el patrón y tiene el mismo tratamiento. Es muy cara. La modalidad 35 es para el servicio para personas físicas que cuenten con trabajadoras. O sea, si tú eres una persona que tributa para el SAT en honorarios y tienes empleados, tú puedes aplicar esta modalidad 35. Y después viene la modalidad 40, que es la continuación voluntaria del régimen obligatorio del IMSS. O sea, el Seguro Social se vuelve tu patrón, pero tú pagas las cuotas al Seguro Social, que hoy día es del 3 y tantos % mensual, y ese porcentaje de esa cuota es la que se utiliza de base para el cálculo. Y luego hay personas, por ejemplo, si tienes una taquería, una tortería, tienes derecho a la modalidad 44. Esto es para trabajadores independientes y estar cotizando en el Seguro Social y a futuro poder pensionar. Ese es un resumen de los instrumentos que ofrece el Seguro Social para que en el futuro tú puedas gozar de una pensión. Y aquí entramos específicamente a lo que es la modalidad 40 o de continuación voluntaria del régimen obligatorio, ¿verdad, Carlos? Esto es muy importante. Platico mucho con mi esposa de esta modalidad, que ella, como yo, es igual licenciada en Contaduría Pública y siempre ha querido saber una definición exacta de lo que es la modalidad. La verdad es un instrumento que ofrece el Seguro Social para que cuando estás en una edad de 55 o 56 años, planees tu pensión. Entonces, ella, por ejemplo, tiene 57 años y ya está viendo cuál va a ser su futuro. Entonces, está ahorita negociando con su colegio donde ella trabaja para que en el mes de septiembre la den de baja, se inscriba a la modalidad 40 con los requisitos que vamos a ver más adelante, que tú ya viviste en carne propia, para empezar a cotizar con el salario más alto disponible y complementar el número de semanas que ella necesita para llegar a las 1,250 y gozar de una pensión decente. Entonces, la modalidad 40 por definición es una continuación voluntaria del régimen obligatorio, es una alternativa de cotización de semanas en donde el trabajador cubre las aportaciones patronales al instituto con el mismo o un salario superior hasta de 25 UMAS. ¿Qué es una UMA? Es una unidad de medida que como se parece al salario diario normal, pero este es un poco más económica, y el tope en el cual tú puedes cotizar es de 2,925 pesos diarios. Lo multiplicas por 30, eso es lo que te da en forma mensual.
En ella, los trabajadores se encuentran dados de baja como asalariados y han cotizado al menos 52 semanas en los últimos 5 años, que es lo que hablábamos hace un momento. Podemos seguir continuando cotizando, aportando en 2022 y 2023 con el porcentaje de del 10.075% del salario a cotizar. Más adelantito vamos a ver un ejemplo. Para el 2024 y 2030, los porcentajes van a incrementarse. Es lo que decía Gina. Ahora los actuarios, por el costo que esto está teniendo, van a incrementar las cuotas para que se puedan cubrir estos pagos de pensiones a los derechohabientes. Y aquí vienen estos incrementos. Voy a adelantarme un poco. Esto, insisto, lo van a poder apreciar cómodamente en nuestro auditorio al final de la charla. Viene toda esta explicación. Pero platícanos, Carlos, y cómo funciona la modalidad 40 específicamente. Bueno, esto está regido por la ley del IMSS del 73, en donde se requieren 500 semanas de cotización para establecer un monto básico. El monto de la pensión dependerá básicamente de 3 variables, como ya lo dijimos: la edad, las semanas cotizadas acumuladas y el salario. La modalidad 40 tiene por objetivo aumentar el salario de los trabajadores y de las semanas. Y hay un artículo ahí específico, es el 218 de la ley del IMSS, que establece que el monto para la continuación voluntaria deberá ser igual o superior al último salario que recibiste como trabajador. En este caso, tú cuando trabajabas en el colegio, José Juan, estabas cotizando al tope. Entonces, cuando te inscribes en la modalidad 40, no puedes tener un salario menor. O sea, por ejemplo, si no tienes dinero para pagar el tope, que son, ahorita lo vamos a ver, bueno, pasó en la lámina anterior, los 6,900 y tantos pesos mensuales, no te permite el Seguro Social bajarte de ese salario. Tiene que ser el mismo o superior. Así es. Aquí, perdón, sí, Carlos, adelante. Bueno, ¿y cómo se calcula? La modalidad 40 a partir del 2017 es en UMAS, Unidad de Medición y Actualización. El valor del 2022 actual es de 96.22 pesos. El salario mínimo es arriba de 100 pesos. Entonces, haciendo un ejemplo, por 5 UMAS, que son igual a 481 pesos diarios, por el 10.075 te da un salario diario de 48.4708. El pago diario por cotizar a 5 UMAS, o sea, eso debió haber hecho que tu salario anterior de tu último trabajo fuera menor a esto, debe de ser de 48.4708. El pago anual por esto va a ser de 17,691 y vas a tener que hacer un pago mensual al Seguro Social de 1,474 pesos. Y esto, repito, con las tablas que vimos hace un momento, se va a modificar a partir de 2023. Muy bien. Tenemos, obviamente, ya hemos hablado de todos estos requisitos y ahí me encantaría regresar. Esto ya nos comentabas, Carlos, Gina, estos requisitos de documentación que ya los hemos mencionado y que aparecen en esta presentación. Aquí termina la presentación que, insisto, vamos a conservar cuando termine esta breve charla. Y Gina, platícanos, porque tú tienes una experiencia intensa con todo, pero en particular en lo jurídico con el ISSSTE, y hay similitudes en ocasiones desde el punto de vista del litigio y desde el punto de vista de enfoque legal entre estos conflictos que pueda haber entre el derechohabiente y la autoridad y la dependencia, ¿verdad? Así es. Cuando se hizo el cambio de la ley del ISSSTE del régimen viejo en el 2007, sí se hizo un estudio actuarial de diferentes lugares y finalmente prevaleció
la opinión de la Secretaría de Hacienda. Y la ley del ISSSTE se modifica prácticamente con todos los elementos que quiso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, evidentemente en perjuicio del trabajador en dos partes fundamentales: en el tiempo y posteriormente en la forma de cotizar el salario para que se determine la cuota de pensión diaria mensual. Se modificó incluso, se mandó toda la ley al 10º transitorio, y de ahí del 10º transitorio, que en algún momento se va a terminar, que es cuando nosotros nos muramos, los baby boomers ya no existamos, se va a terminar todos los transitorios de una ley. Tú lo sabes, Chuck, eres abogado, se terminan en algún momento. No tienen necesidad de estar ahí, y eso va a suceder cuando ya no existan baby boomers. Y cuando se actualicen las tablas de edad que ellos proyectaron, en donde se está subiendo la edad de las personas, tanto mujeres como hombres, para poder obtener la pensión que les corresponde. Un dato que a mí siempre me ha impactado, que creo que es importante que lo sepan como hombres y como mujeres: a nosotras las mujeres nos dan menos años de servicio de trabajo, porque en esa licuadora matemática que hicieron los actuarios para determinar todas las características que metieron, consideraron que la mujer tenía una maquinaria biológica más delicada, pero tenía un trabajo que no lo tienen ustedes: ser madres. Por ese riesgo se disminuyó la edad de jubilación de las mujeres, porque el desgaste biológico es más intenso que el del hombre. Entonces, si existen disparidad, no es porque sean machistas ni nada por el estilo, es por esa característica en especial. Qué interesante, Gina. Y mi querido Carlos, ya pudimos ver, obviamente de una manera rápida, pero muy puntual, el escenario general de lo que se necesita en términos de documentos, quién puede aspirar a este derecho, ante qué dependencias hay que tener cuentas y además información al corriente. Hagamos un resumen, Carlos. ¿Cómo aterrizamos en breve la intención de esta charla? ¿Qué necesitamos que haga la gente? ¿Qué le queremos ofrecer a la gente que piensa en el retiro? Básicamente, la intención, el propósito de esta charla es mostrarles la facilidad que tiene cualquier ser humano para poder hacer este tipo de trámites. ¿Qué se requieren? Conocimientos para ejercer los derechos que por ley todos tenemos. Esto que sirva de una base de cultura, a lo mejor hay que profundizar porque cada caso es diferente, pero te va a dar los conocimientos básicos para poder iniciar este proceso. Y con ello, evitarte problemas a futuro. Conocemos a varios compañeros que hoy día no la están pasando del todo bien, y esta herramienta de la modalidad 40 para pensionarse puede ser una solución para satisfacer cuando menos las necesidades básicas y no tener problemas en nuestra vejez. Aquí hago una aclaración de una pregunta que me hiciste: cesantía. Cesantía viene del cesante, que es alguien que recibe un pago por el cese de sus actividades. Entonces, en ese sentido, nosotros nos ponemos a sus órdenes para crear esa cultura y que puedan hacerlo con toda la naturalidad. Porque al inicio de la charla tú hablabas, y eso nos lo va a explicar también Gina,
cuando vas a hacer estos trámites en las oficinas del Seguro Social, hay mucha gente que a las entradas te dan una tarjetita. Lo que tienen que tener muy presente es que el Seguro Social no le permite a nadie hacer un trámite de otra persona si no lleva un poder notarial en favor de otra persona. Y para referencia, hoy día un poder notarial a una tercera persona cuesta 5,000 pesos. Entonces, reitero, esto se puede hacer, no es difícil, solamente hay que tener los conocimientos básicos y nos ponemos nosotros a sus órdenes para asesorarles, ayudarles y puedan lograr este trámite. A mi experiencia y al gusto, pues tengo varios amigos del fútbol americano que ya gozan de este beneficio, a los cuales he tenido la fortuna de ayudarles. Y esto resalta, Carlos y Gina, realmente la intención de esta serie de charlas que hemos realizado por parte de la Fraternidad de Profesionistas del Fútbol de México, en el sentido de colaborar abiertamente, transparentemente, para dar información profesional que pueda ser de utilidad de la comunidad, sin costo. Evidentemente, tanto Gina como Carlos amablemente nos han dado ya su contacto, aparece en la presentación, para que cualquiera de ustedes, si tiene la intención, por favor, se acerque con ellos para una consulta gratuita, como lo hemos hecho con especialistas en ingeniería, en administración, en tecnología, porque creemos que es importante crear una cultura de servicio público altruista, y los que hemos tenido el privilegio y el honor de estar en el deporte en cualquiera de sus facetas, y sobre todo aquellos que han tenido el privilegio de ser jugadores, de ser coaches, de ser directivos, de ser parte de los medios de comunicación, sabemos que es un gran honor el ser parte de la comunidad del fútbol. Y cuando hemos tenido el privilegio, el acceso a la educación y a titularnos, hay un compromiso social que queremos compartir. Gina, a manera de cierre, ¿qué mensaje te gustaría dar a las amigas y amigas que nos acompañan? En primer lugar, que el momento de jubilarse no implica de ninguna manera suspender la vida. Creo que es focalizar la vida de diferente manera. En lo particular, a mí me decían que los que se jubilaban se deprimían. No lo sé, en algunas ocasiones sí lo he visto, pero es ver la vida de otra manera, de una manera con más amplitud, con más contextos, y yo lo he disfrutado mucho. En segundo lugar, que si tienen un derecho y se los han violado, nunca queden en la inactividad de no reclamarlo. Fue el caso que a mí me sucedió. Me llevé casi 10 años de juicio para que se repusiera un dictamen de asignación de cuota de pensión, pero hay muchos recursos. Si estamos en los cuadrantes que están determinándose los derechos, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia desafortunadamente sí va en contra del trabajador. Y aún así, tenemos extraordinarios abogados y con la pena, pero tenemos los mejores de México en la UNAM, de verdad. Bueno, Estudian los casos, cada caso es diferente. Y yo les puedo decir que hay muchísimos casos, tanto de Seguro Social como de ISSSTE, que buenos abogados están ganando. Y en tercer lugar, que no se dejen engañar por coyotes, que no se dejen engañar ni siquiera por trabajadores dentro de las instituciones, que vayan siempre a la segura, si alguien les quiere convencer por debajo de la mesita de algo que ustedes no están seguros, asesórense, porque pueden incurrir incluso el derechohabiente, lo pueden involucrar, como ha sucedido
en un delito sin su conocimiento, pero el desconocimiento de la ley no implica que no se active la misma. Muchísimas gracias. Muy contundente el comentario y muy certero. Mi querido Carlos, a manera de cierre, ¿qué mensaje le te gustaría compartir con nuestro amable auditorio? Pues mencionaste la fraternidad y nuestro lema es aprender y compartir. Es un honor que me hayas llamado para hacerlo. Yo ya pensionado tengo muchas actividades, hoy comentaba con mi esposa al respecto, y la verdad es que tener alguna depresión por ya no estar profesionalmente activo me ha permitido tener otras actividades y convertirme en una persona más altruista, más espiritual. Comparto con Gina cierta cultura y nos hemos estado hermanando. Entonces, hay muchas cosas por hacer, hay muchas personas que requieren de tu ayuda y ya la experiencia propia dentro de la fraternidad, como el corazón, que lo tenemos todos nosotros, los que vivimos de este deporte, que lo tenemos muy grande, si lo compartimos con quien lo necesita, vamos a recibir muchas alegrías y mucha satisfacción. Te agradezco de todo corazón que siempre me tomes en cuenta y siempre estaré a tus órdenes. Muchísimas gracias, Gina y Carlos. Y quiero despedirme con una muy breve reflexión. Antes de grabar este programa, platicaba con nuestro buen amigo, compañero de la fraternidad, Omar Mercado, y hablando del tema, dice, oye, yo tengo más de 60 años y me siento pleno, y creo que en ocasiones se nos olvida que en realidad apenas nos damos cuenta de nuestras capacidades más finas, apenas nos damos cuenta de los procesos de vida, que si bien hay una gran alternativa que se debe utilizar para formalmente llegar a un retiro ante estas dependencias, también es muy importante conservar el espíritu de trabajo, el espíritu de transformar la realidad de manera positiva y de manera continua. Entonces, sigamos trabajando hasta el último día de nuestra vida, porque el trabajo es aprender y compartir. Muchísimas gracias por su amable compañía y será un placer que nos acompañen nuevamente en la emisión que tengamos muy pronto de estos programas de la fraternidad de profesionistas del fútbol de México. Gina, Carlos, muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Estén bien. Un abrazo muy cariñoso y afectuoso a todos. Bye. Bye.